Nunca pensé que volvería a pisar esa oficina. La última vez que estuve allí, el abuelo Merrick todavía podía caminar sin ayuda, aunque ya sus pasos eran más lentos y sus silencios más largos. Ahora, cada rincón olía a papel viejo, cera de madera y a un pasado que ninguno de nosotros quería mencionar. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas con franjas finas, proyectando sombras largas sobre la alfombra gris. Me senté en la esquina de la sala de conferencias, lejos de todos, como si aún siguiera siendo la nieta desheredada, la oveja negra que se atrevió a vivir diferente. Mi madre fue la primera en acomodarse, como si estuviera en una gala. Ajustó su collar de perlas con una mano tan firme como sus juicios. A su lado, mi padre cruzó los brazos con la rigidez de quien se prepara para una guerra legal. Sus labios eran una línea tensa, y su mirada evitaba la mía. Celia, mi hermana mayor, se sentó justo frente al abogado, tan impecable como siempre, blusa crema sin una sola arruga, maquillaje perfecto, una sonrisa que parecía tatuada en el rostro. Esa sonrisa de quien cree que ya ganó. El señor Halpern, el abogado de mi abuelo desde hace más de 30 años, entró en la sala con una carpeta marrón y pasos lentos. Se sentó con cuidado, colocó los lentes sobre el puente de la nariz y despejó la garganta con una discreción ensayada. «Estamos aquí para honrar los deseos finales del señor Merrick Wynne», dijo con voz grave, sin temblores. Cuando me miró directamente antes de comenzar a leer, supe que algo venía. Algo que nadie en esa sala esperaba. Para Celia Wynne, comenzó, la cabaña en Jackson Hole y la guitarra Gibson Vintage de 1959. Celia parpadeó, sorprendida. Sus uñas perfectamente esmaltadas tamborileaban sobre la mesa, como si esperara que dijera algo más. Pero el abogado pasó la página. Para Everett y Let Wynne, continuó, el reloj de péndulo familiar, algunos discos de vinilo seleccionados y una donación caritativa de $10,000 en su nombre. Mi madre hizo un ruido entre una risa incrédula y una arcada. Eso no puede ser correcto, señor Halpern. Él no se inmutó. Solo giró otra página, con la lentitud de quien sabe que lo que está por decir va a incendiar la sala. Para Sarapina Wynne, mi nieta, mi confidente, hizo una pausa. Le dejo la totalidad de mi patrimonio financiero, que asciende a $38,246,000. El silencio cayó como una bomba. La única silla vacía en la sala, la que el abuelo solía ocupar, parecía de pronto el lugar más poderoso del mundo. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. «¿Qué demonios estás diciendo?», gritó. Celia apretó la mandíbula, y mi madre se puso de pie con el rostro encendido. «Ella nos abandonó, no lo merece». Pero el señor Halpern ya había sacado un sobre grueso y lo había colocado frente a mí, con delicadeza. «Este cheque fue emitido por el señor Wynne 3 semanas antes de su fallecimiento y certificado por la notaría estatal. Está registrado y validado». Mi mano tembló ligeramente cuando lo tomé. El papel era grueso, de ese tipo que no se usa para cualquier cosa. Tenía el nombre del banco, la firma del abuelo, la cifra completa escrita en números y letras. No tuve tiempo de decir nada. Mi padre se abalanzó sobre la mesa, me arrancó el cheque de las manos y lo sostuvo en alto. «¿Tú crees que esto te devuelve al lugar que dejaste? ¿Que con esto puedes comprar de nuevo nuestro respeto?» Y entonces encendió un fósforo. El fuego lamió el borde del cheque como si lo hubiera estado esperando. Las cifras comenzaron a ondularse, a derretirse en ceniza. Mi madre se acercó y me arrebató el sobre. Lo rompió en pedazos hasta que la letra del abuelo quedó hecha trizas. «Esto es lo que pasa cuando traicionas a tu familia, Siseo». No lloré. No grité. No intenté detenerlos. Solo sonreí. Una sonrisa que no tocó mis ojos, pero que me sostuvo en silencio. Porque lo que quemaron no era lo que creían. Y lo que jamás vieron aún estaba guardado, cálido y seguro, dentro de mi abrigo. Tenía 19 años cuando mi padre me miró desde el otro lado del comedor y pronunció la frase que partiría mi historia en dos. «Si sales por esa puerta, no vuelvas a entrar». Su voz no fue alta. No lo necesitaba. Cada palabra fue pronunciada como un veredicto. Mi madre, de pie a su lado, no dijo nada. Solo apretó los labios tan fuerte que parecían haber desaparecido. Detrás de ella, el reloj de péndulo marcaba las 6:04.
Ese sonido aún me persigue en las noches de más silencio. Había rechazado la beca completa en la universidad que él tanto soñaba, su alma mater, donde él esperaba que yo heredara su oficina, su apellido grabado en la puerta, su idea de éxito. En su lugar, me inscribí en un pequeño college de artes visuales en el norte del estado. Quería estudiar diseño, ilustración, color, forma, vida. Para él, era una traición. Para mí, era la primera vez que respiraba. La discusión no fue larga. Él hablaba de estabilidad, de legado, de tradición. Yo hablaba de libertad, de vocación, de no vivir su sueño ajeno. Cuando finalmente me levanté de la mesa, el mundo ya no era el mismo. Crucé la puerta sin maleta, solo con una mochila vieja y una determinación que apenas entendía. 3 semanas después, volví para Acción de Gracias. La casa olía a cera de vela y al mismo pavo horneado que solíamos comer en familia. Pero algo estaba mal. Muy mal. Subí las escaleras esperando encontrar mi cuarto, mi refugio, mis libros, mi escritorio de roble, pero al abrir la puerta, sentí que algo se había evaporado. Mi habitación ya no existía. Donde una vez estuvieron mis pósters, ahora colgaba un cuadro de un faro genérico. En lugar de mi cama, había 2 sillones grises y una mesa de centro con una orquídea falsa. En la puerta, ya no estaba la placa con mi nombre. Ahora decía, cuarto de huéspedes. Recuerdo quedarme allí parada, en el umbral, sin poder moverme. Fue como si alguien hubiera borrado mi existencia con una goma gigante. Cada trazo, cada recuerdo, eliminado con precisión quirúrgica. Celia pasó por el pasillo y al verme soltó una risa breve, seca. No seas tan dramática, dijo con una sonrisa burlona. No lo estabas usando. A partir de ahí, la exclusión no fue inmediata, pero sí constante. Primero fueron las tarjetas de cumpleaños que dejaron de llegar. Luego las llamadas que no se respondían. Después, los correos electrónicos que quedaban sin abrir. El golpe final llegó un viernes por la tarde, cuando el alquiler de mi pequeño departamento venció y el cheque que mis padres solían depositar jamás apareció. Llamé a casa. Mi madre respondió, por primera vez en meses. Las acciones tienen consecuencias, Sara, dijo con un suspiro. Querías independencia, ahora la tienes. No lloré. No supliqué. Colgué y me senté en el piso de la cocina, abrazando mis rodillas como si pudiera esconderme en mí misma. Esa noche, creí que todo se desmoronaba. Hasta que recibí la transferencia. Exactamente lo que necesitaba para pagar el alquiler. Ni $1 más. Sin remitente, sin explicación. Pero reconocí el origen por el banco y la fecha, 6:04 de la tarde. La hora del péndulo. La firma estaba cifrada, pero sabía que era él. El abuelo. 2 días después, llegó una carta. Querida Sarita, comenzaba, con esa letra temblorosa y elegante que siempre usaba en sus postales. No estás sola. Yo sé quién eres. Y eso basta. Desde entonces, cada mes llegaba una cantidad modesta. Lo suficiente para mantenerme a flote. Lo suficiente para no rendirme. Lo suficiente para no volver. Nunca hubo juicio en sus palabras. Nunca hubo chantaje emocional. Solo acompañamiento. Solo presencia en la ausencia. Cada carta venía con una historia. Una anécdota. Un chiste. Un dibujo torpe. Algo que me recordaba que no estaba loca por elegir otro camino. Que no era débil por querer vivir a mi manera. Que no estaba rota, solo completa en una forma que ellos no entendían. Una de esas cartas llegó 3 semanas antes de su muerte. Solo decía, sobrevivir no es debilidad. Es la primera prueba de fortaleza. Guardé esa carta en mi billetera. La llevé conmigo a entrevistas donde me rechazaban por no tener conexiones. La leí en Navidad, cuando todos celebraban con familia y yo miraba luces desde una ventana ajena. La acaricié en los días en que fingía que no dolía. Y todavía la llevaba en el bolsillo, esa tarde en que el cheque falso se convirtió en ceniza frente a mí. Porque aunque ellos creyeran que habían quemado mi única esperanza, yo sabía la verdad. Mi madre rompió el silencio mientras sostenía la carta con manos temblorosas. Era como si el papel pesara toneladas, cargado con palabras que nunca imaginó tener que leer. Tu abuelo no está bien de la cabeza, murmuró, como si intentara convencerse más a sí misma que a mí. Esto no significa nada. Es solo un error,
Una broma cruel de un viejo senil. Pero no era una broma. Lo supe en el momento en que mi padre, sin levantar la vista, encendió un encendedor con un clic seco y lo acercó a la hoja. La llama titiló y se alzó como si también supiera el valor de lo que consumía. Intenté detenerlo. Me lancé hacia él, pero mi madre me sujetó por los brazos con una fuerza inesperada. «Déjalo, Erika, no necesitas ese dinero, la familia no se vende». Miré cómo el fuego devoraba la carta, línea por línea, cifra por cifra, reduciendo los millones a cenizas. No dije nada. Solo los observé mientras destruían lo que pensaban era mi única oportunidad. Mientras mi padre soltaba el papel carbonizado, noté algo que no esperaban. Yo sonreía. No era una sonrisa de ironía, ni siquiera de resignación. Era una sonrisa que escondía una verdad que ellos desconocían. Porque lo que habían quemado no era el cheque original. Retrocedamos unas semanas. Poco antes de su muerte, el abuelo había empezado a notar actitudes extrañas en mis padres. Pequeñas ausencias. Visitas cada vez más espaciadas. Reuniones donde solo se hablaba de su testamento, de herencias, de propiedades. No de su salud. No de su soledad. No de su vida. Fue entonces cuando me llamó. Fuimos a caminar por su jardín, como tantas veces antes, y me dijo algo que cambiaría todo. «Erika, quiero que sepas que no he perdido la cabeza. No confío en tu madre ni en tu padre. Siento que han empezado a verme como una cuenta regresiva. Pero tú me ves como el hombre que soy, no solo como el abuelo enfermo». Me entregó un sobrelacrado. «No lo abras hasta después de que me haya ido. Y no se lo des a nadie. Ni siquiera a tu abogado, aún. Confío en ti». Yo guardé ese sobre, olvidado entre libros de la universidad, temerosa pero obediente. El día de su muerte fue una tormenta de emociones. Y, cuando mis padres anunciaron que él me había dejado algo simbólico, creí por un momento que todo había sido un malentendido. Hasta que encontré la carta duplicada en la caja fuerte de mi madre. La habían interceptado. Habían reemplazado el documento original con una copia idéntica, sin el cheque. Sin la cláusula secreta. Sin el anexo donde el abuelo especificaba que ese dinero era mío por una razón, para salir de ellos. El cheque de 38 millones estaba escondido dentro del sobre original. Era un cheque electrónico, protegido con una contraseña que el abuelo me había dictado cuando yo era niña, creyendo que era solo una canción tonta que me repetía antes de dormir. Lo que mis padres quemaron en el acto fue una copia falsa. Una que yo misma imprimí usando el formato de la carta interceptada. Desde ese día, algo se quebró entre nosotros. Mis padres seguían creyendo que me habían salvado de la corrupción del dinero, como lo llamaban ellos. Que habían evitado que el legado de la familia fuera malgastado en mi futura independencia. Pero no se dieron cuenta de que esa independencia ya estaba en marcha. Moví el dinero en silencio. Abrí cuentas fuera del país. Pagué mis estudios completos. Compré una pequeña propiedad a nombre de un fideicomiso. Y esperé. Paciente. Porque la herencia no era solo dinero. Era la forma en que mi abuelo me enseñó a observar, a callar y a actuar cuando nadie lo espera. Y mis padres estaban a punto de aprender esa lección, de la peor manera posible. Mi relación con mis padres nunca fue fácil, pero después de lo sucedido en la lectura del testamento, las cosas tomaron un matiz mucho más oscuro. Me convertí en el blanco silencioso de su ira contenida. No me gritaban ni me confrontaban directamente, pero cada gesto, cada mirada cargada de desdén y cada silencio cortante era más elocuente que 1000 palabras. Mi madre dejó de invitarme a las cenas familiares. Mi padre, que antes me enviaba mensajes esporádicos para compartir noticias tontas o simplemente saludar, desapareció de mi teléfono. Mis hermanos seguían el ejemplo como cachorros detrás del alfa. Me habían borrado, casi como si yo fuera una mancha vergonzosa. Para ellos, había traicionado a la sangre por sonreír en el momento equivocado. Pero no me importaba. Yo no había mentido. No había robado. No había hecho nada más que guardar silencio. Y mientras ellos ardían por dentro por lo que creían haber destruido, yo observaba en silencio, esperando. Porque lo que quemaron no era lo que pensaban. Una semana después del incidente con el cheque, me encerré en mi apartamento con una copa de vino y un sobre que mi abuelo me había dejado en manos de su abogado personal. Estaba lacrado,
con su caligrafía temblorosa en tinta azul. Para cuando ya no esté, pero tú sí. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, había una carta escrita a mano, de esas largas, que no se redactan por impulso. Era una mezcla de confesión, advertencia y bendición. Me explicaba cómo había pasado los últimos años viendo cómo mi familia se corrompía por dentro, cegados por la ambición, la comparación y el rencor. Me contaba que la fortuna real que había acumulado no era en dinero líquido, sino en activos bien protegidos y transferidos a mi nombre a través de una estructura legal diseñada para evitar justamente lo que ocurrió en la lectura del testamento. El cheque de $38 millones era simbólico. Literalmente, un señuelo. Lo había preparado sabiendo que mis padres caerían en la trampa. Un cheque fácilmente destruible, pero absolutamente irrelevante. El verdadero legado era intangible en papel, pero sólido en la realidad: acciones, propiedades, fondos blindados en mi nombre en una serie de fideicomisos a los que solo yo tenía acceso. Terminé la carta con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por la lúcida malicia con la que mi abuelo había planeado todo. Él sabía. Siempre supo. Una mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada de mi madre. Su voz, quebrada pero aún con ese tono condescendiente, me dijo: «Necesitamos hablar. En persona». Mi instinto gritó que no, pero mi curiosidad dijo lo contrario. Nos encontramos en su casa. Papá estaba presente, serio, con el ceño fruncido. Se notaba que algo estaba mal, pero aún no sabía qué. «Sobre lo del cheque», empezó mi madre, «creemos que cometimos un error». Los miré sin responder. «Tal vez exageramos. Y bueno, tu abuelo fue muy injusto con todos. Creímos que destruirlo era lo mejor. Un acto simbólico, ya sabes, como protesta», añadió mi padre, nervioso. Entonces supe que habían empezado a atar cabos. Tal vez el abogado les dijo que el cheque no tenía validez legal. Tal vez alguien les mencionó los fideicomisos. O quizás, por primera vez, sintieron que habían perdido algo más valioso que el dinero. «Solo vinimos a disculparnos», dijo mi madre, evitando mi mirada. Pero no era remordimiento. Era desesperación. Ellos habían quemado lo único que podían tocar. Lo tangible. Lo visible. Pero no sabían que su fuego fue inútil. Que lo que creyeron destruir no era más que papel. Y yo sonreí otra vez. No con arrogancia, sino con una paz que ellos jamás conocerían. Porque entendí lo que realmente había dejado mi abuelo. No eran los millones. Era la libertad de no deberles nada. Habían pasado apenas unos días desde que mis padres quemaron aquel cheque de $38 millones frente a todos, como si hubieran hecho un acto heroico. La noticia recorrió la familia como fuego en pasto seco. Algunos aplaudieron el gesto de justicia de mis padres. Otros simplemente quedaron boquiabiertos. Pero lo que nadie sabía, y lo que mantuve con una sonrisa cautelosa, era que ese cheque no era más que una copia. El verdadero regalo de mi abuelo no estaba en papel. Estaba en su voluntad. Verás, antes de morir, el abuelo tuvo la previsión de dejar todo en orden legal. Había grabado vídeos, firmado documentos, incluido abogados independientes. Todo para asegurarse de que su voluntad se cumpliera, sin importar cuántas llamas de egoísmo quisieran interponerse. Y así, llegó el día de la lectura del testamento. Nos reunimos en la oficina del abogado del abuelo. Mis padres, aún con la cabeza en alto por su acto ejemplar, se sentaron con arrogancia en la mesa. Mi hermana Marta estaba a su lado, expectante. Yo, en cambio, me senté en silencio, sin decir nada, con una pequeña libreta en la mano. En esa libreta había anotado cada conversación con mi abuelo en sus últimos meses. No por dinero, sino por memoria. Por respeto. Por amor. El abogado encendió la grabadora, colocó un sobresellado sobre la mesa y anunció: «Lo que están a punto de oír es un mensaje directo de don Francisco, grabado 3 semanas antes de su fallecimiento». El silencio se hizo denso. Y entonces la voz del abuelo llenó la sala. «Si estás escuchando esto, entonces ya no estoy con ustedes. No lamento mi partida. Viví como quise, amé a quien quise, y al final, decidí con claridad quién merecía qué. Esta no es una herencia basada en la sangre. Es una herencia basada en la verdad». Mi madre frunció el ceño. Mi padre cruzó los brazos.
La voz del abuelo continuó. A mi nieta Clara, te doy las gracias por no dejarme solo cuando todos me ignoraban. Cuando me enfermé, cuando me volví frágil, tú fuiste mi compañía. No necesitaste que te prometiera un centavo. Por eso, para ti no va solo un cheque, va todo lo que construí. El abogado pausó la grabación. Ahora leeré las cláusulas legales, dijo, rompiendo el sello del sobre. Mis padres empezaron a murmurar entre ellos. Vi el rostro de mi madre cambiar de color. Y entonces, el abogado leyó. El total de los activos de don Francisco, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, acciones y derechos de autor, asciende a una cifra estimada de 38 millones de dólares. Todo será transferido a nombre de Clara Ramos, con efecto inmediato, como se estipula en la cláusula cuarta del testamento. Un silencio fúnebre cayó sobre la sala. Yo solo sonreí. Mis padres no entendieron al principio. Creían que era un error, un malentendido legal. Mi padre se levantó y golpeó la mesa. Esto es ridículo. Nosotros somos sus hijos. Esa niña apenas sabía sumar cuando papá hizo su fortuna. El abogado, con expresión imperturbable, le respondió. Don Francisco sabía exactamente lo que hacía. Esta decisión fue revisada por 3 abogados independientes y ratificada ante notario. Marta empezó a llorar. Mi madre apretaba los puños con tanta fuerza que pensé que se rompería la piel. Yo permanecía sentada, con la misma libreta en las manos. Sabía que este momento llegaría. Y me dolía. No porque ellos perdieran la fortuna, sino porque la codicia les había cegado tanto que no podían ver el verdadero legado que el abuelo había querido dejar, el de la dignidad. Mis padres salieron del bufete sin despedirse, pero no tardaron en volver a la carga. Al día siguiente, me llamaron decenas de veces. Luego enviaron mensajes de voz, algunos rogando, otros amenazando. No puedes hacer esto a tu familia, decían. Eres una traidora, todo lo que tienes es gracias a nosotros. ¿Gracias a ellos? ¿A los mismos que se burlaron de mí por pasar tiempo con un viejo enfermo? ¿A los que quemaron un cheque solo para demostrar su dominio? Decidí no responder. En cambio, me presenté en la fundación que el abuelo había apoyado durante años y doné una parte significativa del dinero para crear una beca en su nombre, el legado de Francisco Ramos. Una beca para jóvenes que cuidaban a ancianos en sus familias, que hacían el trabajo invisible. Ese era el tipo de herencia que él quería dejar, no solo riqueza, sino memoria. Pasaron semanas, luego meses. La noticia del testamento se filtró. Algunos primos se alejaron. Otros me escribieron con cariño. Pero mis padres no volvieron a hablarme. Hasta que un día recibí una carta. No un mensaje. No un correo. Una carta escrita a mano. Era de mi madre. Clara, no puedo entender cómo pasaste de ser mi hija a convertirte en la enemiga. Pero quizás esa siempre fuiste tú. La silenciosa. La que observaba. Si realmente quieres honrar a tu abuelo, devuélvenos lo que nos pertenece. Tu madre. Leí la carta varias veces. Pensé en responder. Pensé en ir a verlos. Pero luego abrí la caja que el abogado me había entregado el día del testamento. Dentro había un pendrive. Lo conecté al ordenador. Era un vídeo del abuelo, en su estudio, mirando a la cámara. Clara, sabía que esto pasaría. Tu madre nunca aceptó que no era el centro de mi mundo. Ni tu padre. Pero tú eras la niña que me devolvía la humanidad. En esta caja también encontrarás los documentos de la casa donde nací. Es tuya ahora. Haz lo que quieras con ella, pero si decides algo, que sea desde la compasión, no desde el rencor. Ellos quemaron un cheque. Pero lo que realmente quemaron fue su última oportunidad de redención. Lloré en silencio. No de tristeza, de alivio. Porque entendí que lo más valioso que el abuelo me dejó no fue dinero. Fue la verdad. Mis padres pensaron que su victoria en la lectura del testamento sería definitiva. Quemaron el cheque de 38 millones delante de todos, convencidos de que me habían dejado sin nada. Más que el apellido. Pero lo que no sabían era que yo no guardaba silencio por vergüenza, sino por estrategia. Durante los días que siguieron al funeral, el ambiente en casa de mis padres era casi festivo. Mi madre organizó una cena con sus amigas del club, y mi padre, quien siempre fue más reservado, comenzó a hacer movimientos en sus cuentas bancarias, anticipando el flujo de dinero que, según ellos, ahora les pertenecía.
Lo que no comprendían era que el cheque que quemaron no era más que una distracción. Cuando el notario me entregó el sobresellado tras la lectura, el mismo que fingí abrir con asombro, su interior contenía una nota escrita de puño y letra de mi abuelo. Si están leyendo esto, ya sabes que el cheque no es lo que parece. El verdadero legado está donde siempre lo soñamos tú y yo. Hazlo bien. Y no los perdones fácilmente. Leí esa nota una y otra vez, recordando las tardes enteras que pasé con mi abuelo en su cabaña del lago, hablando de ética, de ambición y de familia. Él sabía quiénes eran sus hijos. Sabía que tarde o temprano tratarían de destruirme para obtener lo que no les pertenecía. Así que decidí seguir su consejo. Comencé por cortar toda comunicación directa con ellos. No respondí llamadas, ni mensajes, ni siquiera cuando mi madre fingió estar enferma. Ellos sabían que algo no estaba bien, pero aún no podían imaginar cuán profundo era el abismo que habían cavado para sí mismos. Mientras tanto, me reuní en secreto con la abogada personal de mi abuelo. Una mujer fría, brillante, de hablar pausado y mirada cortante. Su nombre era Beatriz Romero, y me conocía desde que yo era niño. Tu abuelo dejó todo en tus manos, me dijo sin rodeos. No será sencillo. Hay propiedades, acciones, fideicomisos, y también enemigos. Tus padres están en la lista. Beatriz me entregó un portafolio con documentos, claves bancarias y el testamento real. En él, mi abuelo detallaba no solo el desglose exacto de su fortuna, valorada en más de 50 millones de dólares, sino también sus condiciones. Yo tendría que demostrar, legal y públicamente, que era digno del legado. Para eso, debía superar 3 obstáculos: una auditoría completa, una investigación fiscal sobre mis padres, y la apertura de una fundación familiar. Acepté sin dudar. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de dinero. Era una cuestión de legado, de principios, y sobre todo, de justicia. Mi primera jugada fue sutil. A través de la Fundación Elías Martínez, en honor a mi abuelo, comencé a comprar discretamente acciones de las empresas en las que él había invertido. Algunas eran públicas, otras eran privadas, y todas estaban relacionadas con el patrimonio que ahora me pertenecía. Mis padres no lo notaron al principio, pero las noticias comenzaron a aparecer en portales financieros. Herencia de Elías Martínez en disputa. Fundación familiar inicia compras agresivas en sectores estratégicos. Hijo desheredado toma el control silencioso del legado. Mientras tanto, los abogados que representaban a mi madre comenzaron a presionar al notariado para revertir el testamento, alegando que yo había manipulado emocionalmente a mi abuelo en sus últimos años. Fue un intento desesperado, y el juez desestimó la petición casi de inmediato. Mi padre, por su parte, comenzó a sospechar. ¿Qué hiciste, Alejandro? Me escribió en un mensaje breve. ¿Qué era ese cheque realmente? Yo no respondí. En lugar de eso, le envié una copia del documento bancario que mostraba el traspaso de titularidad de la antigua cabaña del lago, el lugar favorito de mi abuelo, a mi nombre. Luego, sin ninguna nota adicional, le mandé una foto del portafolio que me entregó Beatriz. En la portada, las letras doradas: Testamento legal, última voluntad de Elías Martínez. Fue la primera vez que mi padre me llamó. No para pedir perdón, sino para insultarme. Eres un maldito farsante. Nos tendiste una trampa. Ese dinero es nuestro. No, papá, le dije con voz firme. Ese dinero es de quien se lo ganó con dignidad. Ustedes lo quemaron. Yo solo dejé que lo hicieran. La línea se quedó en silencio. No colgó. Solo respiraba agitado. Luego murmuró: No vas a quedarte con todo. Esto no ha terminado. Y tenía razón. El último paso del plan fue el más delicado: limpiar el nombre de mi abuelo de los fraudes fiscales que mis propios padres habían cometido utilizando sus empresas como escudo. Ellos pensaban que nadie lo descubriría jamás, pero Elías había guardado pruebas encriptadas, contratos, correos y hasta grabaciones de voz que me entregó a través de Beatriz. Con esa información, inicié un proceso legal ante el Tribunal de Hacienda. Presenté los documentos como parte de un proceso de auditoría voluntaria a la Fundación, y la tormenta no tardó en caer. En menos de una semana, agentes fiscales se presentaron en la casa de mis padres. Les congelaron cuentas, revisaron declaraciones antiguas y comenzaron a levantar cargos por evasión,
uso de testaferros y falsedad documental. Mi madre sufrió un colapso nervioso. Mi padre, en cambio, intentó reunirse conmigo en privado. Beatriz me advirtió. Querrá negociar. Te ofrecerá dividir la fortuna a cambio de tu silencio. No lo hagas. Nos reunimos en la cabaña del lago. Él llegó con el rostro pálido, demacrado, pero con el mismo orgullo enfermo de siempre. Hijo, hicimos lo que creímos mejor para ti. El dinero corrompe, y tú eras joven. No te atrevas a justificar lo que hiciste, lo interrumpí. Tú sabías lo que valía ese cheque. Y aún así lo quemaste. Tu abuelo nos manipuló. Siempre te prefirió. Saqué del portafolio una copia de la grabación donde él y mamá hablaban sobre cómo liberarse del testamento de Elías, cómo hacerle creer que todo sería suyo y luego destruirlo todo ante la familia. Lo puse a reproducir. Él no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Lo quemaron frente a mí, le dije, con la voz quebrada. Quemaron algo simbólico, pero en realidad, quemaron cualquier posibilidad de redención. Me levanté. Dejé el portafolio sobre la mesa. Y me fui. A mis espaldas, el fuego de la chimenea devoraba el silencio. Una semana después del entierro de mis padres, aún no podía dormir bien. No por tristeza, sino por una sensación de cierre incompleto, como si faltara un último movimiento en una partida de ajedrez cuidadosamente planeada. Estaba en casa, en la terraza, observando las nubes cuando mi celular sonó. Era el abogado de mi abuelo, el señor Ernesto Márquez, un hombre meticuloso, casi frío, pero justo. Señorita Natalia, necesito que venga mañana a la oficina. Su abuelo dejó algo, reservado únicamente para este momento. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía haber dejado que no fuera incluido en el testamento leído? ¿Una carta? ¿Una instrucción? Al día siguiente, cuando llegué, Ernesto tenía un sobre negro sobre su escritorio. Lo deslizó hacia mí lentamente. Esto fue entregado por su abuelo personalmente, bajo instrucciones claras. Ábralo solo si queman el cheque. Dentro, encontré una hoja mecanografiada y una memoria USB. El mensaje decía: si estás leyendo esto, es porque hicieron lo que esperaba. Lo lamento, hija, pero sabía que mis hijos no iban a cambiar. Lo que destruyeron fue una prueba, no el premio. Ernesto encendió su computadora y colocó la USB. Apareció un vídeo, mi abuelo, sentado en su biblioteca, hablando directamente a la cámara. Mis hijos siempre fueron codiciosos, y lamentablemente, incapaces de comprender el valor real de la confianza. Natalia, lo que tenían en sus manos no era más que un símbolo. El cheque era una trampa. El verdadero fondo fiduciario, los 38 millones, jamás dependió de ese papel. Están depositados desde hace años en una cuenta irrevocable a tu nombre. Y a partir del día de la lectura del testamento, el control completo te pertenece. Me quedé en silencio, sin poder respirar. El fuego que destruyó el cheque había sido inútil. Un acto teatral que solo confirmó quiénes eran mis padres. Mi sonrisa no había sido vacía. Ernesto prosiguió. Y hay algo más. Su abuelo dejó instrucciones sobre la casa familiar y sus ocupantes. La mansión de mis abuelos, una construcción elegante en las colinas de Mendoza, había quedado legalmente desocupada tras su muerte. Mis padres, creyendo que el testamento los beneficiaría, se habían mudado allí sin esperar la autorización legal. Cuando el abogado explicó que esa propiedad también formaba parte de la herencia restringida y que ahora pertenecía exclusivamente a mí, no me sorprendió. Pero lo que vino después fue aún más delicioso. Resulta que el fondo fiduciario incluía no solo dinero, más también propiedades, acciones en varias empresas vinícolas y, por supuesto, los derechos sobre la mansión. Mis padres, al firmar la aceptación anticipada del testamento, como parte de un acuerdo legal para recibir sus 5%, habían renunciado sin saber al derecho de impugnar o reclamar cualquier parte no declarada del patrimonio total. Cuando el abogado los citó a una reunión final y les explicó esto, su rostro se desfiguró. Mamá gritó, papá golpeó la mesa. Yo estaba allí, sentada, con un café entre las manos. ¿Y tú sabías todo esto, Natalia? Gritó mi madre. No lo sabía, pero lo presentía, respondí, sin levantar la voz. Papá se puso de pie y me señaló con el dedo. ¿Tú nos traicionaste? No. Ustedes me traicionaron hace años.
Yo solo aprendí a no confiar en ustedes. Es distinto. Y luego les entregué un sobre con la notificación formal. Debían abandonar la mansión en un plazo de 72 horas. Legalmente, no tenían derecho alguno. No podían ni apelar. Todo había sido grabado, documentado y firmado. Ni siquiera sabían que, al quemar el cheque, habían sellado su destino, como si hubieran admitido públicamente que no eran dignos de él. Pasaron 3 meses. No volví a saber nada de mis padres. Supe por terceros que estaban viviendo en una casa pequeña en las afueras, que papá había intentado vender algunos relojes antiguos sin éxito, y que mamá trabajaba como secretaria en una firma de abogados. Irónico. Yo, por otro lado, empecé a administrar el fondo con la ayuda de Ernesto y una firma de inversiones. No lo despilfarré. Compré una pequeña editorial, una finca para cultivar vinos como le gustaba al abuelo, y comencé a financiar becas para jóvenes con talento en literatura. Cada decisión la tomaba con una sonrisa, sabiendo que él me estaba viendo, no desde algún cielo mágico, sino desde las decisiones que me había ayudado a tomar. Un día recibí una carta anónima. Dentro había una foto de mis padres en un banco del parque, comiendo pan y queso, con el mensaje escrito a mano. «Valió la pena, Natalia». Sonreí. No respondí. Pero supe que sí. Porque el dinero no es nada comparado con la dignidad. Lo que ellos quemaron no fue mi fortuna. Fue su única oportunidad de redención. Yo no heredé 38 millones. Heredé algo mucho más valioso, la verdad. Y con eso, viví en paz.